Bueno, buenas tardes, profesor Johnny. Reciba un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Ricardo Barrera y de antemano me permito presentar a mi compañera Karen Natalia Arevalo Montaño. En el día de hoy nosotros nos permitimos compartir con usted el capítulo 3, el cual está relacionado a los discursos curriculares en Colombia. Dicho lo anterior, nuestro video lo desarrollaremos con base en los siguientes aspectos a saber. En un primer momento desarrollaremos lo concerniente al propósito del capítulo, como lo mencioné anteriormente, nos correspondió el capítulo 3 referente a discursos curriculares. Seguidamente nos permitimos hacer un abordaje sucinto frente a lo que corresponde en tanto al significado de currículo. Luego realizamos un abordaje frente a la evolución de los discursos curriculares, los paradigmas del currículo, el cambio en el currículo colombiano, las tensiones y desafíos que trae consigo hablar o abordar el aspecto curricular, las implicaciones para la práctica docente, la aplicación en el contexto rural y finalmente nos permitimos realizar unas conclusiones luego de lo que ya discutiremos a lo largo de nuestro video. Ahora bien, para el presente aspecto referente al propósito del capítulo, me permito hacer lectura de una cita de Ríos y Echeverry en 2021, el cual define que el currículo no es neutro, más expresa una visión de la educación, la sociedad y el sujeto. El propósito del capítulo primeramente busca hacer un abordaje frente a los discursos sobre el currículo que han configurado la pedagogía de Colombia, seguidamente realizar una explicación frente a los paradigmas pedagógicos, también busca reconstruir la genealogía del pensamiento curricular en el país, como también pretende indagar acerca del aspecto curricular en el contexto de nuestro país. Asimismo, busca realizar y abordar las concepciones, implicaciones y la forma como los discursos cotidianos lo significan y, por supuesto, lo resignifican en los espacios educativos. Es de saber que hablar de currículos se supone abordarlo desde diferentes temporalidades que, dicho sea de paso, difieren de época en época. Es por tanto que para este espacio abordaremos el discurso curricular colombiano en el periodo comprendido entre 1970 y 2008, el cual ha sido determinante para el contexto de nuestro país y el extranjero. Ahora bien, en el presente apartado me permito eventualmente dar respuesta a este cuestionamiento referente a qué es el currículo, particularmente sabiendo que nosotros como profesores en este ámbito de la educación siempre tenemos pues ese continuo, de pronto tal vez confusión referente a ello. Entonces, dicho lo anterior, me permito posiblemente dar respuesta a lo que podría significar el currículo. Me voy a permitir abordar de manera sucinta ciertas concepciones propuestas por ciertos autores en el tema. Inicialmente es de saber que la forma del currículo se caracteriza por ser polisémico. Esto quiere decir que es atribuible a diferentes significados y por tanto se le puede asignar una serie de adjetivos. Por tanto, de la diversidad que existe referente a los significados, pues da cuenta de no existir un consenso como tal para poder definir el currículo. A este respecto, el autor Bolívar en 1999 lo califica como un concepto sesgado, ya que existen diferentes opciones de lo que debe ser. No obstante, se podría atribuir una serie de adjetivos que lograrían en cierto modo aproximarse a lo que finalmente podría significar el currículo. Eh, por tanto, mencionamos, por ejemplo, el currículo oculto, el currículo formal, el currículo vívido o el currículo real, que llaman otros, y el currículo procesual. Yo particularmente con esta percepción logro adherirme, ya que de la experiencia que como profesores tenemos, siempre usualmente nos vemos enfrentados principalmente a lo correspondiente al currículo formal y el currículo vívido, ya que existe como cierta tensión en lo que idealmente el profesor piensa encontrar en el aula y lo que realmente es. Esto atravesado por el currículo formal que implantan pues las instituciones educativas.
En otra sección, Dole 1989 afirma que el currículo no es un documento lineal, más es una matriz de interacciones en las cuales el documento o el contenido es uno de los componentes del sistema de interrelaciones. En otras palabras, debe concebirse como un todo que implica abordar su carácter histórico, social y político. Por otro lado, según Ángel Díaz Barriga en 2003, lo define como que el currículo es también una disciplina que nació a la sombra de la evolución de la ciencia y la educación estadounidense para atender a la educación del hombre en la era industrial. Dicho sea de paso, pues aquí tenemos ciertas definiciones más bien, eh, llamémoslo en cierto modo cotidianas, que el currículo puede ser un discurso, no solo un plan o un documento técnico. Ese también puede significar o reflejar valores, ideologías y contextos sociales. El currículo puede articular qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña. Como también pues forma parte del campo conceptual de la pedagogía colombiana que más adelante tendremos la oportunidad de desarrollar más en detalle. Bien, en este apartado en particular me permito ahondar en tanto a las definiciones y aproximaciones que ya explicaba en el apartado anterior. Con esto queriendo decir qué más podría significar el aspecto de currículo, pues en este contexto. Aprovechando también lo que el autor mencionaba en el capítulo 3 como las metáforas, entendiendo estas metáforas como similitudes o semejanzas que el autor eh, a la vez con sus pares académicos logran encontrar con una serie de enunciados que ya me permitiré dilucidar. En primer lugar, el autor o los autores relacionan el aspecto de currículo con una construcción, entendiendo esta construcción como algo inacabado, algo que está en proceso de construcción social y que se sirve de la participación, la consulta y la rendición. Por su parte, el autor Álvarez 1994 relaciona el aspecto de currículo con una ciudad, entendiendo que el currículo es una especie de ciudad diseñada de tal manera que los estudiantes pueden, bueno, los estudiantes o los aprendientes pueden transitarla en múltiples direcciones de ir y venir, mientras ellos mismos buscan diferentes puntos de vista, comparten experiencias, investigan y experimentan. Seguidamente, el autor Trujillo 2008 relaciona el currículo con un campo, entendiendo este como una serie de reglas de intercambio, unas luchas en el intercambio y unos recursos y una narrativa de las relaciones que se encuentran en juego. Estas reglas se encuentran distribuidas en el debate del grupo de discusión a través del empoderamiento del estudiante para el diseño y la consulta y la participación de la comunidad. Em, el autor Gómez en 1995 relaciona igualmente el aspecto de currículo con un ambiente, queriendo con esto decir que el currículo hace parte de la formación cultural, cívica, política y estética, ya que contribuye a enriquecer cualitativamente la experiencia formativa del estudiante y de todos los actores que integran pues este entramado educativo. Em, por supuesto también el profesor. A su vez, pues esto facilita los objetivos de desarrollo humano y formación integral de los actores educativos ya mencionados, estudiante y profesor. Seguidamente, Serrano en 1995 relaciona el aspecto de currículo con un plan, que dicho sea de paso, pues como comúnmente se conoce el currículo, siempre se entiende como un plan a seguir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues el currículo involucra distintas actividades y en este caso es una concepción de actividad docente y académica que atenta a los cambios sociales y culturales y al desarrollo de las distintas disciplinas. El plan igualmente también hace referencia a la importancia del trabajo colectivo y la generación de prácticas grupales mediadas o generadas por el proyecto curricular. Finalmente, a manera de cierre, el autor Gómez en 1997 relaciona el aspecto de currículo igualmente con un sistema,
entendiendo y queriendo decir que el currículo no es algo estático, por el contrario, es un sistema dinámico que todo el tiempo está avanzando y modificándose a sí mismo a raíz de las relaciones que se ejercen entre el profesor, el estudiante y, por supuesto, el contexto mismo áulico. Es por tanto que el currículo como sistema refiere dentro de sus componentes se contienen los objetivos, actividades, materiales didácticos y los indicadores de evaluación, los cuales pues dan cuenta de este progreso que supone el currículo en sí mismo. En tanto a lo que concierne a los discursos curriculares en el campo, esto sugiere, por ejemplo, una serie de estudios llevados a cabo por unos estudiosos en el campo curricular. Inicialmente, Miñana en 2000, luego de una revisión del estado del arte, concluye que en Colombia no existe realmente una tradición de producción académica sobre el tema curricular, ya que se relaciona con un sentido meramente instrumentalista y simbólico. En segundo lugar, López 2001 considera que el currículo es un proceso investigativo que relaciona la modernización curricular con los procesos de acreditación y los programas académicos en la educación superior. Por su parte, Aristizábal en 2008, este autor aborda las implicaciones que conlleva la pedagogía mediante las concepciones de currículo, ya que este autor afirma que la pedagogía subsigue o está relacionada directamente con la teoría curricular. Por su parte, el estudio de los autores Martínez Noguera y Castro 2003 abordan las reformas educativas en Colombia a la luz de los contextos globales. Estos autores implementan el término campo del currículo para analizar las transformaciones de la educación y la enseñanza en la segunda mitad del siglo XX. A su vez, como vemos en pantalla, pues existen ciertos discursos, iniciando por el discurso curricular tradicional, el cual consiste en la transmisión meramente de saberes, memorización y el maestro como centro, esto correspondiendo a una de los discursos curriculares más anquilosados que existen hoy día y que causaría ciertos conflictos su aplicación en los contextos reales, pues de las lógicas y los contextos contemporáneos. Em, También tenemos como discurso curricular el técnico operativo, el cual está diseñado para desarrollar o trabajar sobre objetivos, la eficiencia y la evaluación de resultados, pareciendo esto eh, meramente corporativo, si se puede la palabra. También tenemos el crítico reflexivo, el cual pues propende por la formación de sujetos críticos eh, y emancipadores. Eh, en este caso, participantes y actores vivos en su proceso de aprendizaje. También tenemos el discurso por competencias, el cual busca el desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo. Y finalmente tenemos un discurso curricular contextualizado, el cual está básicamente adaptado a la diversidad cultural y territorial, este contextualizado muy pertinente para abordar en las instituciones educativas y que por supuesto entre en las discusiones de los agentes educativos como nosotros los profesores. Bueno, los factores y cambios en el currículo colombiano. Bueno, en esta diapositiva podemos observar que los principales factores que han impulsado los cambios en el currículo colombiano a lo largo del tiempo. El primero, la globalización y los estándares internacionales, lo que ha llevado a que el sistema educativo se adapte a las nuevas exigencias, buscando que los estudiantes desarrollen más sus competencias comparables con otros países. También están las reformas educativas nacionales, que han intentado responder a los retos sociales, económicos y culturales del país, ajustando los contenidos y metodologías. Por otro lado, también están las nuevas tecnologías, la innovación pedagógica, que es transformar la forma de enseñar y aprender, promoviendo un aprendizaje más dinámico y participativo entre los estudiantes y el docente. Otro aspecto clave es el reconocimiento de la diversidad cultural, que impulsa la inclusión de las distintas entidades, saberes y lenguas en el currículo.
Y finalmente también están las demandas de equidad e inclusión, que exige la educación que responda a las necesidades de todos los contextos, especialmente a los más vulnerables. Como lo mencionaba Ríos y Echeverry, el currículo se transforma con la sociedad y sus tensiones políticas. Bueno, esto lo que significa es que los cambios curriculares no son neutros, sino que reflejan los conflictos y los intereses y la transformación social del país. Bueno, en esta parte, las principales tensiones y desafíos que encontramos son que persisten prácticas tradicionales donde se centra la memorización y la utilización del papel que lo dominan aún todavía algunos docentes. También existe una brecha entre el discurso oficial y la práctica escolar, ya que muchas veces lo que proponen las políticas educativas no se refleja en el aula. La otra dificultad es la falta de contextualización del currículo, es decir, que muchas veces los contenidos no se adaptan a las realidades locales o culturales de los estudiantes. También está la falta de formación crítica en los docentes, lo que limita la reflexión sobre su práctica pedagógica. Por último, está la necesidad de fortalecer la investigación pedagógica situada, que permita comprender lo que vive realmente el currículo en distintos territorios. Bueno, en esta parte hablamos de cómo podemos ver las implicaciones que tiene toda la labor del docente, donde debemos interpretar críticamente el currículo y no aplicarlo de manera mecánica. También debemos diseñar actividades flexibles, contextualizadas, que respondan a las características del grupo y el entorno que tenemos. También otro punto importante es promover una formación integral que no solo se limite a lo académico, sino también donde incluyamos los valores, las emociones y la convivencia escolar. Y sobre todo, donde articular el currículo con la realidad del territorio en el cual nos encontramos, aprovechando los saberes locales y las experiencias de los estudiantes. Como nos lo señala Ríos Echeverry, el docente es un productor de discursos curricular, no un simple ejecutor. Bueno, esto es lo que nos quiere decir que los maestros tienen un papel activo en la construcción del currículo, que lo interpreta, lo adapta y lo hace significativo en la práctica diaria de nuestros contextos. Bueno, en la aplicación al contexto rural, aquí es fundamental que se promueva un currículo contextualizado que reconozca las particularidades culturales, sociales y ambientales del territorio. También se debe fortalecer el uso de recursos disponibles en la casa y en la comunidad, aprovechando los materiales y saberes locales. Otro aspecto es promover el aprendizaje significativo desde las experiencias campesinas. Es decir, vincular los contenidos escolares a las actividades cotidianas de los familiares rurales. También se buscaría articular la educación formal con los saberes tradicionales y familiares, logrando así un diálogo entre la escuela y la cultura del entorno. De esta forma, el currículo dejaría de ser impuesto y se convertiría más como en una herramienta que permitiría unirlo a la comunidad. Bueno, para finalizar esta presentación es importante resaltar que el currículo en Colombia refleja muchas luchas, tensiones y transformaciones históricas a lo largo del tiempo. No existe un único modelo, sino que conviven diferentes discursos que reflejan la diversidad social y educación. Para comprender todos estos discursos nos permiten fortalecer nuestra práctica docente, haciendo que nosotros como docentes seamos más reflexivos y conscientes del papel de la transformación social en la actualidad.